Bueno, pues aquí tenemos una avería, recibimos un coche con fallo en el motor. Vamos a ver qué proceso seguimos normalmente con este tipo de cosas. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es, si viene con un fallo de motor, lógicamente, a no ser que sea muy evidente el problema, pues lo que hacemos es entrar con la máquina de diagnosis. Y tenemos fallo de motor y la llave. Mensaje de revisar la antipolución. Ya sabemos que hoy en día sin la máquina de diagnosis no hacemos nada, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es entrar en marca y modelo. Bueno, aquí tenemos filtro de partículas de hollín y aceite de motor. Aquí es cuando ya viene más o menos donde empezamos a actuar nosotros. ¿Cuál es la interpretación que nosotros debemos de tomar cuando vemos estos dos fallos? Bueno, pues unos filtros de partículas, evidentemente ya me está diciendo que hay un problema dentro del filtro de partículas, muy probablemente por obstrucción, que es más o menos casi siempre lo mismo. Y luego pone aceite de motor. Hay un sensor de calidad de aceite que detecta si el aceite está en buen estado o está en mal estado, en función de la dilución. Cuando hay demasiado residuo en el aceite, este a su vez detecta hay un problema. Entonces, ¿por qué tenemos el aceite mal? Pues dos opciones: o bien porque está sin cambiar de hace mucho tiempo, o básicamente por el problema que tenemos. Si por ejemplo tenemos un filtro de partículas obstruido y ahora mismamente nos está diciendo que el aceite está degradado, pues yo más o menos lo que ya interpreto es que el filtro de partículas ha intentado regenerarse. ¿Cómo intenta regenerarse? Con preinyecciones. Lo que hace es meter más inyección a la cámara de combustión, y todo ese gasoil sobrante por algún lado tiene que ir. Si no se lo lleva al escape, va a caer al cárter por debajo de los cilindros. Entonces muy probablemente lo que haya pasado es que el aceite esté mezclado con gasoil, y en este caso nos está dando también fallo de aceite degradado. Por lo tanto, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a comprobar si lo que nos está diciendo la máquina es verdad. No lo del aceite al fin y al cabo seguramente sea cambiarlo, ponerlo todo perfecto a nivel, resetearle el cambio de aceite y listo. Pero vamos a ver si el filtro de partículas está en mal estado o está en buen estado. ¿Cómo se puede ver? Con un reloj comparador. Directamente hay unos tubos de entrada y salida, por norma general, en todos los filtros de partículas, donde te está marcando, o donde podemos saber realmente la presión real, ¿vale? Porque esto puede seguramente fallarte y puede ser incluso el sensor. Lo que vamos a hacer primero es ver lo que nos está dando en la máquina de diagnosis en parametraje y ver realmente qué presión estamos teniendo dentro de ese filtro de partículas, para saber si está obstruido según la centralita del coche. Vamos a ver, aquí en este caso vamos al apartado parámetros. Bueno, aquí tenemos incluso ya desglosado filtro de partículas de hollín, más fácil imposible. Le pinchamos a filtro de partículas de hollín y aquí tengo una serie de información. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Diferencia de presión de gases de escape. La lectura, hemos arrancado el motor y bueno, aquí nos está diciendo temperatura de refrigerante, bueno, 70 grados. Ahora mismamente sabemos que eso funciona correctamente. Diferencia de presión de gases de escape. Aquí está el parámetro que nosotros necesitamos saber. Aquí tenemos milibares. Vamos a acelerar un poquito y vamos viendo cómo sube la presión. Bueno, pues aquí está claro que hay un problema, ¿vale? El mismo sensor nos está diciendo de que hay demasiada presión dentro del sistema de escape de filtro de partículas. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Por qué? ¿Dónde viene ese sensor alojado? Sencillo, hay un tubito en la entrada, un orificio, y otro orificio en la salida. Algunos solamente lo tienen en la entrada, pero para que lo entendáis bien, tenemos un sensor que mide diferencia de presión. ¿Cómo lo hace? Es muy sencillo. Hace un agujerito en la entrada del filtro de partículas y otro en la salida. Y con eso ya tiene la diferencia de presión. Todos los gases de escape van a ese filtro de partículas. Es un sistema de escape igual. Entonces, si tenemos mucha presión en el inicio, en el agujerito ese,
lo que está pasando es que hay obstrucción, porque no puede salir por la parte de atrás, por el segundo orificio. Entonces, cuanto más presión tengo en el primer orificio, más obstruido tengo el filtro de partículas. Es así como mide este sensor la obstrucción del filtro de partículas, no tiene más. Luego la unidad, la EQ, lo recoge y nos lo da a nosotros en parámetros en la máquina de diagnosis. Lo que hago normalmente es muy sencillo. Hay un reloj comparador que vale muy barato. Yo lo que hago es acceder justamente a ese tubito que hemos dicho, a ese orificio, le meto un reloj en milibares o en bares, me da igual, y miro qué presión tengo ahí. Si me coincide con la máquina de diagnosis, entonces está muy claro que no me está engañando ese sensor, con lo cual yo ya entraría directamente a reparar ese filtro de partículas. En este caso lo que se suele hacer es mandarlo a una empresa especializada a limpiarlo, nos los devuelven, nos dice si es apto o no, y si no, se cambia esa pieza por otra nueva y se hace todos los ajustes que hay que hacer en la máquina. Decirle que hemos puesto el filtro de partículas nuevo, darle una vueltecita, calentarlo y demás. Y ver que no haya ningún problema y que se haya quedado todos los valores en perfectas condiciones. Entraríamos otra vez en parámetros y miraríamos después del cambio que esté todo correcto, de que la presión sea la adecuada y demás. Aquí tenemos ya 21 milibares y esto, para que más o menos os hagáis una idea, a mí me gusta verlo sobre 0,8, sobre 0,9 aproximadamente, y sobre todo lo más importante no es a ralentí, que ya aún así es alta, es al acelerar. Cuando nosotros estamos acelerando y esto sigue subiendo sin parar, ya sabemos claramente de que hay una obstrucción en ese filtro de partículas. Y así queda tras la sustitución del filtro de partículas. Hay muchos vehículos que la única manera de limpiar el filtro de partículas es a través de la inyección. Hay otros que se ayudan con una urea, como por ejemplo los PSA, Citroën, muy típico. Hay otros, por ejemplo, que usan el AdBlue con el inyector famoso. Y en otros casos, y bastante, casi la gran mayoría, lo hace a través de la inyección. Es muy sencillo, la inyección al fin y al cabo es una detonación, lo usa como parte de una detonación. Esto al fin y al cabo lo que hace es que cuando yo, por ejemplo, tengo una inyección normal dentro de la cámara de combustión, cuando tengo el filtro de partículas medio obstruido, o el coche considera que tiene que hacer una regeneración para limpiar todo el contenido de hollín que se genera dentro del filtro de partículas, lo que hace es meter más inyección a los cilindros, más de lo normal. Entonces todo ese sobrante se lo lleva al escape, lo atrapa el filtro de partículas y ese líquido, ese gasoil, sirve para calentar más la parte del filtro de partículas. Es así como hace la regeneración, es así como de alguna forma calienta más esa pieza. ¿Para qué? Para disolver la suciedad, las cenizas que puedan llegar a haber dentro. Esto funciona en la gran mayoría de los coches, van así. Y es por eso por lo que en este caso tenemos el aceite degradado, porque todo ese sobrante de gasoil que no ha podido de alguna forma depurar o llevar al escape ha bajado por el cilindro y se reposa, de alguna forma reposa en el cárter donde está todo el aceite del coche. Hay veces que pecamos de cambiar una pieza porque la máquina de diagnosis nos dice que está mal. Hay veces que no está mal la pieza, simplemente lo que hay que hacer es detenerse y ver más o menos dónde está el problema, porque incluso un sensor que dice que está fallando, quizá ese sensor tenga problemas por culpa de otra pieza que va antes o después. Por lo tanto, es muy recomendable la comprobación, el diagnóstico en cualquier coche de los que nosotros nos podamos meter con máquina de diagnosis. Así que nada, a por el siguiente vídeo, chicos, chicas, hasta luego.